Hoy vamos a hablar sobre el Salmo número 5. El primer versículo dice: para el director del coro sobre el instrumento musical Nehilot, un salmo por David. En hebreo es Latmatzeach el Angilot Mismor le David. Latmatzeach, ya hablamos en el salmo anterior, que se trataba del director del coro. Y el Angilot no tiene una traducción concreta. Según Rashi, trayendo a otros comentaristas, dice que se trata de un instrumento musical del que no se tiene mucho conocimiento. Sin embargo, el Rav Abraham Cohen dice que es un instrumento que tiene sonido de abejas. Pero Rashi trae otra explicación y dice que se trata de un conjunto enorme de abejas como un ejército. Y cuenta que David hizo este salmo cuando estaba viendo ejércitos de otros pueblos que venían a atacarlo. El Midrash trae otra idea sobre este término y Rashi rechaza esta idea. El Midrash dice que se refiere a herencia. Rashi dice que no pega sintácticamente hablando con el texto. Pero en la práctica, el Midrash habla de esta herencia y es algo interesante. Dios en el futuro va a hacer heredar su legado a quienes aman a Dios 310 mundos espirituales, sea lo que se refiere. Y el Midrash cuenta, la Torá dijo frente a Dios: Señor del mundo, está escrito, a la diestra de la Torá hay larga vida, o sea, para los que estudian Torá. Y a la izquierda de la Torá hay riqueza, gloria, etc. Entonces, ¿por qué mis hijos en este mundo son pobres? ¿Por qué en el pueblo judío encontramos que hay una gran cantidad de pobres? Si estudian Torá y el estudio de Torá trae riquezas y gloria. Entonces Dios le contesta a la Torá: está escrito, voy a hacer heredar a mi pueblo, a mis amados, 310 mundos espirituales. Entonces, ¿por qué son pobres en este mundo? Para que no se ocupen de otra cosa y se olviden de estudiar Torá. Porque toda la ocupación va a hacer que un sabio se vuelva tonto. El Midrash también habla de la herencia del rey David en este mundo y en el venidero. Por eso habla de herencias en plural. Pero tenemos que tener presente que el Midrash es una alegoría. Por eso Rashi rechaza esto y dice que no pega con el texto. Y se inclina que el término se refiere a un instrumento o que el rey cantó este salmo cuando veía los ejércitos venir hacia él. En el versículo 2 dice: presta oídos a mis palabras, Hashem. Considera mis pensamientos. Si rezo, dijo David Amelech, escucha mi plegaria, Hashem. Pero si por alguna razón no puedo rezar, si tengo tanta angustia en mi corazón, por lo menos Dios entiende aquello que pasa en el interior de mi corazón. El 3 dice: atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, pues a ti ofrezco plegarias. Escucha la voz de mi clamor, mi Rey, mi Señor, porque hacia ti voy a rezar. A ti solo rezaré. El 4 dice: Hashem, escucha mi voz en la mañana. Ofrezco mi plegaria ante ti en la mañana y quedo expectante. También se puede traducir: Dios, a la mañana escucha mi voz. A la mañana voy a presentar frente a ti y voy a esperar. Rashi dice que la mañana es un momento de juicio para los malvados. David Amelech está rezando para que los ejércitos de los pueblos malvados que lo están por atacar no le hagan daño. Radak trae otra idea. La mañana es el momento para rezar. Es el momento que antes de que la persona salga a trabajar a las cosas del mundo, uno puede enfocarse en Dios.
Por eso Dios dice, por la mañana escucha mi voz. Antes de hacer cualquier cosa, David reza a Dios y espera que Él haga lo que le pide. Juicio con los malvados, que los salve de esos ejércitos malvados. El 5 dice, pues tú no eres un Dios que desea la maldad. El mal no convive contigo. También lo podemos traducir, porque no un Dios que desea el mal eres tú. No reside contigo el mal. Esa traducción es del versículo en hebreo, pero textual. El Malvin tiene una explicación muy interesante sobre este versículo. Dios no es un Dios que desea el mal. Dios es bueno y su naturaleza es ser bondadoso con los demás. ¿Qué de novedoso hay que Dios no desee hacer el mal? El Malvin explica algo interesante. La mitología, especialmente la mitología griega, dice que existían dioses del bien y dioses del mal. A partir de esos dioses se generaban en las personas cualidades positivas y negativas. Entonces decimos sobre Dios que no desea el mal, es bueno y desea el bien. Entonces no tiene sentido que una persona haga el mal excusándose en que el Dios del mal lo influencia, por eso hace lo malo. O que tiene un masal malo y que eso es lo que lo hace hacer el mal. Que la constelación que rige su signo del zodíaco hace que él se comporte mal y no lo puede evitar. El judaísmo no considera esto apropiado. Aunque es cierto que hay una influencia del signo zodiacal sobre su tendencia, características especiales de esa persona, no la fuerza a actuar de tal o cual manera. Lo mismo ocurre con lo que se dice del código de la Biblia, que pusieron como matriz todas las letras de la Biblia y aparece una historia y otra. Pero ¿qué pasaría si dice que fulano tiene que matar a mengano? Ese fulano mata a mengano, es llevado a la justicia y él alega que encontró en la Biblia que debía matar a mengano y lo mató. Por supuesto que no es una excusa, va a terminar en la cárcel. Pero el tema es que aunque haya encontrado algo así en la Biblia, no lo excusa para la acción que hizo. El versículo 6 dice que los jactanciosos no pueden tenerse derechos ante tus ojos. Tú odias a todos los malhechores. No se pararán firmemente los tontos, los que confunden frente a tus ojos. Odias a aquellos que hacen el mal, dice David. El versículo 7 dice, tú destruyes a los que hablan con mentira. Hashem detesta al hombre sanguinario y traicionero. Destruye a aquellos que hablan falsedades. Una persona de engaño, traicionero, abomínalos Dios, dice David. En el 8 dice, y yo, merced a tu abundante benevolencia, vengo a tu casa, me prosterno en dirección a tu santo templo, con temor a ti. Bien, David dice, yo, el rey David, en tu gran bondad que haces conmigo, voy a ir a tu casa santa. Voy a arrodillarme con temor para pedir salvación contra aquellos ejércitos que vienen contra mí. Cuando veo tu salvación, reconozco la bondad que haces conmigo y por lo tanto voy a arrodillarme a tu casa con temor y no me voy a enorgullecer porque tú me hiciste un favor a mí, sino que voy a tener temor de ti. En este versículo vemos también dos formas de servir a Dios. Uno es el servicio por temor. La persona va al templo, sea cual sea el templo, aunque sea idólatra, para arrodillarse porque tiene miedo a Dios. Sirve a Dios por temor a Él que le haga daño, o sea, miedo al castigo. Y dos, el servicio por amor, por las bondades de Dios, como lo hacía David Amelech, y no por temor al castigo. Y cuando la persona sintió este amor a Dios,
El versículo termina diciendo, por temor a Dios, pero no se refiere al temor al castigo, sino temor a la grandeza de Dios, entendiendo su propia pequeñez. Este versículo se dice antes de los rezos, porque es importante antes de rezar pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano, pensar en su increíble e infinita bondad. Como seres humanos no podemos ni siquiera pensar en el infinito, pero en los rezos tomamos fuerza que nos permite hacerlo por la bondad de Dios. Y David dice que irá a la casa de Dios a arrodillarse por permitirle conocer su grandeza. Este versículo también nos muestra que no vamos al templo a rezar por propio mérito, sino por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham representa la bondad y por la bondad de Dios vamos a rezar. Lo hacemos de rodillas y esto representa a Isaac, la severidad, fuerza. Jacob es verdad, es el intermedio entre la bondad de Abraham y la severidad de Isaac, que en este versículo no está mencionado prácticamente, pero podemos decir que es la combinación de Abraham e Isaac. Así que por el mérito de ellos, de los tres, podemos prepararnos para rezar de la misma manera, así como pidió Moshe Rabbeinu en varias ocasiones, que en mérito de ellos saque a sus hijos del exilio pronto y en nuestros días. El 9 dice, condúceme, Adonai, en tu rectitud, a causa de mis vigilantes enemigos. Allana tu camino delante de mí. También se puede decir que David Amelech le está pidiendo a Dios que lo guíe en su justicia, en aras de sus enemigos que venían a destruirlos. Pide que lo enderece en su camino, en el camino de Hashem. El 10 dice, pues en sus bocas no hay honestidad, su corazón es traicionero, su garganta es una tumba abierta, aunque su lengua adula. Porque en sus bocas no hay verdad, sus pensamientos son todos engañosos. Una tumba abierta son sus gargantas, sus lenguas hablan en forma suave, pero en realidad son suaves para bajar a la tumba, por así decir, engañosamente. Se muestran de una manera, pero en la práctica son de otra muy diferente. El 11 dice, encuentra a los culpables, Dios, haz que caigan a causa de sus malvadas tretas. Hazlos sucumbir por sus muchas transgresiones, pues se han rebelado en contra de ti. Encuentra a los culpables, Dios, que caigan en su propio consejo por su gran cantidad de malas acciones y entonces que desciendan paso a paso, escalón por escalón, que vayan cayendo porque en la práctica se rebelaron contra ti. El 12 dice, mas todos aquellos que depositan su confianza en ti han de alegrarse, han de cantar jubilosamente por siempre. Tú has de cobijarlos y aquellos que aman tu nombre se regocijarán en ti. Y que se alegren todos aquellos que confían en ti, por siempre cantarán. Protégelos y se alegrarán, se regocijarán aquellos que aman tu nombre. Porque tú bendices al justo, Dios, y con un escudo lo proteges a los justos y los bendices. El Midrash dice que cuando una persona le regala un montón de oro a otra, pero viene un ladrón y se lo roba, la que se lo regaló no puede hacer nada, lo perdió. Pero cuando Dios regala algo a alguna persona justa, le da junto con el regalo la protección para él mismo como un escudo. Por lo tanto, no lo puede perder de ninguna manera. El versículo 13 dice, pues tú a Hashem habrás de bendecir al justo, así como un escudo lo envolverás de buena voluntad.